¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy voy a grabar otro video. Ya hace un par de semanas que no grababa nada. Todavía no termino de resolver el tema de la iluminación y los planos, etcétera, aunque creo que hoy se ve mejor. Estoy grabando con la cámara trasera del celular, así que no me veo, no sé si estoy bien posicionado o qué, yo creo que sí. Pero bueno, se ve mejor que con la cámara frontal, eso seguro. Y todavía no tengo un trípode siquiera. Mi trípode ahora son dos como goma evas para estirar y un libro encima de una mesa. Así que eso también para que sepan que no es excusa no tener como material y qué sé yo para tomar acción. Obviamente en algún momento me voy a conseguir un trípode, me voy a conseguir quizá algo mejor para iluminar que una lámpara de piso. Em, pero bueno, no hace falta, esos son como extras. Incluso algunas veces la gente que tiene como historias más complicadas o que la tuvo más difícil en la vida, también es la que es después más reconocida si cambia, si crece. No es lo mismo una persona que pasó de no tener nada, de nacer en una familia pobre, a tenerlo todo, a alguien que ya nació en una buena posición y simplemente tuvo un poco más. El contraste muchas veces es lo que genera como el impacto o lo que llama la atención. Como el lado A era terrible y súper bajo y qué sé yo, y el lado B es algo totalmente distinto. Pero bueno, hoy me gustaría hablar de una de las habilidades que creo yo que son más importantes para cualquier ser humano. Me atrevería a decir que incluso es la primera, la más importante según yo, que es la capacidad de gestión emocional. ¿Y por qué es la más importante? Hace como 2 semanas, 3 semanas, en realidad más, un mes y pico, no voy a dar fechas porque la verdad no me acuerdo exactamente, pero hace un tiempo ya me di cuenta de que la mayoría de los problemas que tiene uno en su vida tienen una raíz emocional. Y si querés hacer el ejercicio para comprobarlo, ponete a pensar cualquier problema que vos tengas ahora. Y si profundizás en eso y te preguntás el por qué y buscas la causa de ese problema, en algún momento te vas a dar cuenta que hay una emoción ahí, que hay alguna raíz emocional que es lo que genera que eso sea un problema, que vos te sientas así. Porque si yo, por ejemplo, no tengo un peso, si yo estoy en una situación deplorable en materia económica, pero yo no me siento mal con eso, no me siento desagradecido con la vida o lo que sea, no lo voy a sentir como un problema. Quizás sí me gustaría mejorar mi situación económica y poder vivir una vida distinta, pero el hecho que me afecte, el hecho que sea algo que me baje mi energía, que baje mi nivel de frecuencia emocional diaria, definitivamente es algo emocional. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a pensar que también cuanto más trabajes vos, tu capacidad de gestionarte emocionalmente y tu capacidad de no dejarte influenciar por emociones negativas, básicamente estoicismo, más fácil te va a ser a vos salir de los problemas, cambiar tu vida, mejorar tu situación en cualquier área de tu vida y más feliz o más en paz te vas a sentir. Entonces, realmente, como dije al principio, yo creo que es una de las habilidades más importantes que puede desarrollar un ser humano. Y hoy en día pocas personas son las que realmente le ponen foco a esa habilidad. No porque se crea que no es importante o lo que sea, sino porque la gente hoy es muy impulsiva. Las redes sociales, el país donde vivimos, bueno, no el país, sino em, la propaganda, como todo tipo de información que te puede llegar de tu teléfono, de la televisión, de la música.
de un montón de cosas, realmente están influenciadas de cierta manera. Algunas veces no es ni siquiera como a propósito, a veces es simplemente influencias porque está de moda eso, o porque ya se arraigó esa idea o esa forma de ser, etcétera, pero lo importante es que está metida. Entonces, como que toda esa información lleva a uno a ser más impulsivo, lleva a uno a ser más tonto también. O sea, si vos hoy te guías por lo que está de moda y las tendencias en redes sociales y todo eso, y transformás tu personalidad en videos de TikTok o en música de moda, como puede ser reggaetón o qué sé yo, realmente no vas a ser una persona ni muy culta, ni muy profunda, ni nada de eso. Y no es por acá desmerecer a nadie, ni putear a nadie, ni nada de eso, sino que simplemente es sencillo. ¿Qué tanta, qué tanto desarrollo intelectual puedes llegar a tener viendo videos en formato corto de 5 segundos que son todos chistes o memes o cosas que no te aportan absolutamente nada a tu vida ni a tu crecimiento? Y hay espacios para reírse un rato, para hacer cosas que por ahí son como más banales o más superficiales. Tampoco es cuestión de estar todo el día como en la seriedad o metido en cosas complejas. Pero sí es cierto que hay mucha gente que la mayor parte de su día, que la mayor parte de su entorno está integrado por ese tipo de cosas. Y ahí sí ya es algo que te puede llegar a generar un problema, porque si la mayor parte de tu día se la estás dedicando a cosas que no son realmente cosas que te van a hacer mejorar como persona, ni que te van a beneficiar directamente de alguna forma, probablemente estés perdiendo o estés retrocediendo o perdiendo por lo menos oportunidades de crecer. Hay una frase que dice algo así como que si no estás creciendo, estás decreciendo, básicamente. Si no estás mejorando, estás desmejorando. Y es cierto, o sea, no hay como una especie de punto neutro en cuanto a esto. Si no estás creciendo, es porque te estás denigrando, te estás deteriorando. Y volviendo un poco a la idea de la capacidad de gestión emocional, al estar hoy expuestos a tantas cosas que nos llevan a ser impulsivos, que nos llevan a enojarnos fácil, a entristecernos fácil, a vivir de una manera muy frágil emocionalmente la vida, es fácil como tener una capacidad de gestión emocional pobre. Y eso se ve en el día a día. Yo siempre pienso en el ejemplo de la gente en la calle. Es más, hace poco, hoy mismo creo que me pasó. eh, bueno, primero voy a contar una que me pasó hace un par de años, que es que una vez yo venía manejando por una avenida de 3 carriles, creo, y yo venía del lado izquierdo. Si manejas es muy probable que esto te haya pasado alguna vez en tu vida. Y llego a una esquina donde la calle que cortaba era hacia la izquierda. Yo no iba a doblar, yo seguía recto. Entonces yo venía por ese carril, por el carril izquierdo, tranquilo, y cuando estoy llegando a la esquina, viene un auto que quería doblar y se me tira encima, me clava todo el auto enfrente y yo frené. Si no frenaba, me lo llevaba puesto. ¿Qué pasó? Yo en el impulso reaccioné, le toqué bocina y, y el tipo que estaba ahí, que yo lo veía a través del espejo retrovisor, yo tengo muy buena vista, era un tipo que habrá tenido unos 40 y largos, 50 y algo, un pelado que cuando yo le toqué bocina, el chabón me empezó a putear. Me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero me dijo algo así como anda la concha de tu madre, sos un hijo de puta, no sé. Y a mí me dio gracia, o sea, yo me quedé como impactado, porque el tipo me tira el auto encima porque se olvidó de doblar antes o de tirarse de ese lado del carril para doblar, y cuando le toco bocina encima me putea porque el problema soy yo. Y después, hoy me pasó
algo que me pareció más raro incluso, que es que yo recién salía de mi casa, me estaba yendo para Jiu-Jitsu y también manejando. Siempre pasa en una esquina, es increíble. Recién saliendo de mi casa, llego a la primera esquina que tengo ahí y es una esquina sin semáforos. Entonces yo estaba llegando, la esquina, la calle que cortaba venía desde ese lado hacia la izquierda, o sea, tenía prioridad el de ese lado. Y cuando yo llego, venía un auto de policía que gira y se queda ahí como parado. Y la calle es angosta, entonces yo no podía mandarme pasar porque me iba a quedar clavado en el medio de las dos calles. Entonces, como yo encima estaba pensando en otra cosa, nada que ver, y, y se queda el auto ahí. Entonces yo como que llego y vi que no pasaba, entonces como que me quedo ahí quieto, no avanzo. Y venía un auto más adelante, por esa misma calle, que cuando llega parece que me vio, que yo como que primero avanzaba y después me frené porque estaba el auto de policía, que el auto de policía encima se frenó porque estaba pasando una mujer con su marido y su hija que estaban cruzando la calle. Y cuando pasa el auto ese, me mira a mí y como que me hace así, como te cagaste, ¿no? Como que estás cagado, tenés miedo. Porque pensó que, no sé, que le tenía miedo a la policía, qué sé yo, no sé. Pero yo lo vi y no lo podía creer, o sea, literalmente, ¿en qué situación debes estar vos en tu vida como para imaginarte eso? O sea, como para que lo primero que se te venga a la cabeza en esa situación sea, este tipo no avanzó porque le tiene miedo a la policía, no sé. O sea, claramente lo primero que se le viene a su cabeza es una situación de conflicto que a mí me llamó la atención porque, como decía, yo estaba pensando en otra cosa, nada que ver. Eh, Literalmente estaba pensando que cuando estaba saliendo del garage, como que me pareció ver a dos amigos caminando por ahí, entonces pensaba, ¿serán ellos, no serán ellos? Y después me pasó esto. Entonces, fue un ejemplo extenso, pero así como pasan este tipo de cosas en la calle, pasan en todos lados. O sea, gente que reacciona así y negativamente a situaciones que son sencillas o estúpidas. Y una persona que reacciona así, por ejemplo, en una situación de calle, o alguien que no se banca, que le toquen bocina, que ya reacciona y se enoja y putea, etc., es una persona débil emocionalmente, es una persona que no tiene buena capacidad de gestionar sus emociones, que no tiene una emocionalidad fuerte. Y eso no es que sea malo porque gestionarte bien emocionalmente implique ser superior a esa persona, sino que eso es malo porque el hecho de que vos no puedas controlar tus impulsos y gestionar tus emociones te va a traer problemas, te va a meter en situaciones de conflicto y en muchas situaciones que vas a requerir pensarlas de una manera fría, de una manera lógica y no emocional, te vas a ver sobrepasado por tus emociones y por ahí terminás sacando un resultado que no es el resultado que más te gustaría o que más esperabas. Esto pasa en todo, pasa en situaciones como esta, pasa en el trabajo, pasa en las relaciones. Y es algo difícil también. Justo ayer lo hablábamos en una mentoría con uno de mis mentores, que estábamos hablando de que la necesidad, por ejemplo, asusta, de que nadie quiere como rodearse de gente necesitada o ese tipo de cosas. Y hablamos de que muchas veces uno por ahí tiene la ansiedad, por ejemplo, en una entrevista laboral o si vos estás como en una llamada con un cliente o también en las relaciones, cuando estás conociendo a una persona, etcétera. Por ahí a uno le agarra como impulso o inseguridades o lo que sea. Y a veces como lo más práctico, lo más eficiente en esas situaciones, sobre todo por ejemplo en el tema ventas, es como fingir demencia, ¿no? O sea, quedarse como ahí duro mientras todo alrededor tuyo se está prendiendo fuego más o menos. Y eso no es fácil, no es algo que, que salga sencillo, es algo que se entrena, que se practica.
La gestión emocional es algo que se trabaja todos los días y en pequeñas situaciones. También hay otra frase que me gusta mucho, que es: como haces una cosa, lo haces todo. Y eso significa también que en las cosas más sencillas, en las cosas más pequeñas o más insignificantes, cómo te comportes en eso en gran medida va a determinar cómo te comportes vos en situaciones más complejas. Si vos no sos capaz de mantenerte firme, mantenerte recio, a volverte loco en una situación como que te toquen bocina, ¿qué va a pasar cuando venga alguien en la calle y te patotee, te empuje o lo que sea? ¿Ok? O sea, si no te sale lo fácil, lo difícil probablemente te salga menos. Entonces, a veces conviene por ahí arrancar por este tipo de cuestiones más superficiales, más sencillas, y de a poco ir trabajando las otras. Pero más que como enfocarse en la acción, que sería eso, como el tratar de forzarte o entrenarte a mantener la calma en ese tipo de situaciones, en realidad la gestión emocional, y no solo la gestión emocional, la mayoría de las acciones que vos tomes, de las decisiones que vos tomes en tu vida, vienen determinadas por tus creencias, vienen determinadas por tu estado emocional. Lo último es la acción. Siempre como que eso está por encima y, y determina todo lo que viene por debajo. Entonces, a veces, más que ir a la acción, por ejemplo en este caso, conviene también hacer como una introspección y tratar de ir a la raíz de la cuestión. Que la raíz también es una cuestión emocional y muchas veces, por no decir todas, la mayoría de las personas que tienen estos problemas de controlar sus impulsos, etc., o reaccionar como muy impulsivamente o negativamente a situaciones sencillas o no sencillas de la vida, parten de cómo se siente esa persona, de cuál es la energía diaria de esa persona, y eso ya tiene que ver con cuestiones como de su ser, de quién es, de qué tipo de persona es, de cuáles son sus creencias por detrás de eso. Por ejemplo, yo me considero una persona que tiene una buena capacidad de gestión emocional. Obviamente no soy perfecto. eh, los impulsos siempre como que cuestan controlarlos, dependiendo cuáles también y dependiendo en qué punto estés, hay algunas cosas que ya no te hacen reaccionar, no te generan nada, pero siempre va a haber algo lo suficientemente pesado que te va a pinchar, que te va a hacer reaccionar. Hasta el monje budista más ortodoxo, probablemente haya algo que si tocas ese botón, que si lo pinchás, va a hacer que el tipo corte su meditación y se vuelva loco. Pero bueno, se trata como de ir trabajándolo para que cada vez tu habilidad esté más desarrollada y puedas como mantener la calma en más situaciones, ¿no? Pero como decía, yo me considero una persona que dentro de todo tiene una buena capacidad de gestión emocional y eso también en gran parte me vino dado o lo trabajé yo por cómo entiendo la vida, o sea, por mi concepto de la vida, por mi creencia acerca de la vida y sobre las cosas que me pasan, que es lo que decía recién. O sea, tus creencias determinan tus estados emocionales, que tus estados emocionales determinan tus acciones. Y yo siempre lo explico con el mismo ejemplo. Si vos estás muy enojado por cualquier situación, no te va a nacer como salir al jardín a plantar flores, regar las plantas, hacer mantras de qué linda y divertida que es la vida, porque tu estado emocional te lleva a hacer otras cosas. Lo mismo al revés. Si vos estás súper eufórico, te sentís en paz, te sentís súper contento, no vas a tener ganas de golpear la pared o de revolear un objeto, lo que sea, porque tu estado emocional te determina de cierta forma a tomar otro tipo de acciones.
Que yo, aunque esté muy feliz, igual puedo tomar la decisión de pegarle a algo, sí, pero la tendencia va a ser otra. Y los estados emocionales son determinados por las creencias. Y acá está lo más importante, porque como decía recién, yo en gran parte mi tranquilidad o mi calma cuando reacciono a este tipo de situaciones es porque siento un desapego hacia este tipo de cosas, por la creencia que está detrás, por el pensamiento. No me quiero como enrollar o hacerlo muy complejo, así que lo voy a decir más sencillo. Pero, por ejemplo, ¿cómo entiendo yo una situación de, por ejemplo, lo que contaba cuando toqué bocina y me putearon? ¿Cuál es la creencia que está por detrás de eso? Uno, ¿me lo tomo personal? No, porque yo entiendo que si esa persona reaccionó de esa manera, el pedo es de esa persona, no es algo mío. Em, para que una persona llegue a reaccionar de esa manera frente a una situación sencilla como que le toque bocina, es porque probablemente esa persona o tuvo un mal día o tiene una mala vida o una mala semana o lo que sea, y lo único que hizo es proyectar como ese enojo, esa furia en la situación que se dio. Pero no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con esa persona. O sea, la gente proyecta muchas veces sus cosas, sus emociones con otros, pero eso no quiere decir que esos otros como que tengan la culpa ni la responsabilidad de las emociones de esa persona, sino que simplemente esa persona ya se sentía eh, mal, ya se sentía enojada o lo que sea, y encontró una situación en donde esa emoción pudo liberarse y se liberó, pero, pero fue su emoción que se liberó, no tiene nada que ver ni conmigo ni con la situación. Si yo no le hubiese tocado bocina y esa persona seguía, probablemente hubiera sacado ese enojo con otra cosa o en otra persona o lo que sea. Pero eso también es algo importante de saber. Las emociones que vos no expreses, que vos no te permitas sentir, de alguna u otra forma van a terminar saliendo. Siempre. Y a veces por ahí no sale al principio y te la aguantás, pero eso va como escalando y escalando, escalando hasta que llega un momento en que ya explota y sale solo. Y eso muchas veces deriva en discusiones con otras personas o en quilombos, en entornos, etc. Pero, pero bueno, todo esto son como muchas ideas referidas a la misma cuestión que son importantes saberlas porque realmente es algo complejo, es algo difícil, es algo que no es sencillo también. Como dije, lo más ideal es que para resolver el tema de la gestión emocional vayas a la raíz de las cosas, o sea, que empieces a cambiar un poco tu visión de la vida, que empieces a dejar de tomarte las cosas personales, que dejes de empezar a creer que la gente, no sé, tiene un problema con vos o que las situaciones que se dan en tu vida son algo que te pasa a vos y no son cosas aisladas que pasan y ya. Los hechos son neutros, la verdad. Y lo que afecta, lo que hace que a vos algo te afecte es tu interpretación sobre los hechos. Entonces, lo que hay que cambiar es la interpretación que tenemos nosotros sobre las cosas. Y acá esto caso esta idea para vincularlo con lo que decía recién. Esto es como la solución a los problemas. Cambiar la interpretación sobre los hechos que existen en la vida. Desde ya, primero empezar a adoptar la creencia de que los hechos son neutros, de que no hay nada que necesariamente te lleve a vos a interpretarlo de cualquier manera. Cualquier cosa en la vida puede ser algo positiva, absolutamente cualquier cosa. Hasta la muerte de un familiar, que te quedes sin nada, que se te rompa una pierna, etc. Todo depende de cómo lo entiendas vos. Pero siempre si sos lo suficientemente creativo vas a encontrar como alguna manera de sacarle algo positivo a las cosas. Y esto no es motivación barata o desarrollo personal barato de hey, tú puedes, energía positiva y qué sé yo, sino que realmente si vos entrenás a tu cerebro a buscar
como cosas buenas dentro de situaciones que a la primera podrían parecer malas, vas a empezar a entrenar tu cabeza a entender la vida como algo positivo. Y eso es una bola de nieve, o sea, cuando vos empezás a vibrar en positivo y empezás a enfocarte en lo positivo y empezás a entender todo como cosas positivas, eso va subiendo como tu nivel de vibración, tu nivel de frecuencia emocional, que te lleva a sentirte mejor, te lleva a estar más en paz, a disfrutar más de la vida y sobre todo a no vivir en conflicto. Porque acá el problema o lo que más puede llegar a desgastar a una persona es el hecho de vivir en conflicto, sea el conflicto que sea. Acá nadie quiere vivir una vida caótica, nadie quiere vivir una vida lejos de la paz, entonces, ¿por qué no empezar por cambiar esas situaciones que tenemos en la vida, que nos pasan en la vida, y reinterpretarlas como algo positivo o por lo menos no necesariamente como algo malo? Y ejemplos sobre esto puede ser con el tema de la muerte, por ejemplo. En 2020 falleció mi abuela, por ejemplo. Y yo me acuerdo que la lloré solamente una semana, 5 días. Y después no la lloré más. Y yo a mi abuela la quería mucho. Desde muy chico siempre como conviví bastante con ella y también hizo cosas muy lindas por mí. Pero mi interpretación sobre su muerte no fue para nada algo negativo, ni algo del ego, ni nada. O sea, falleció mi abuela, primero lo acepté, que esa es una de las creencias también más importantes que les puedo recomendar, aceptar las cosas que pasan en la vida, sea lo que sea, o sea, lo puedes llevar por el lado espiritual o religioso, de que todo lo que pasa es perfecto, que todos son planes del universo, de Dios, etc. Pero aunque no lo lleves por ese lado y lo lleves por un lado más estoico, el primer paso es aceptar que todo lo que pasa, pasó. Y si no podés como controlar que haya pasado o que no haya pasado, o aunque hayas podido controlarlo en su momento y perdiste la oportunidad y terminó sucediendo, vos ahora mismo en este momento no podés volver en el tiempo, no podés revertir lo que fue, entonces ya está. ¿Por qué amargarte? ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué frustrarte si no hay nada que puedas hacer? O sea, es tonto realmente preocuparte por algo por lo que vos no puedes hacer nada. O sea, no tiene sentido. Es como que yo eh, me frustre y llore todos los días porque no nací con alas como un pájaro. O sea, realmente no tiene sentido. Pero a veces me explayo mucho y me voy por las ramas, me termino olvidando los temas de los que estaba hablando. Pero recapitulando. Primero la creencia, aceptar. Ahí va. Mi abuela, listo. Aceptar que las cosas pasan porque pasan, ya está. No puedo cambiarlo, no puedo tocar nada sobre eso, solo me queda aceptarlo. Eso ya me va a traer más paz que luchar contra eso. Y después, por otro lado, más allá de haber aceptado su muerte, yo le di una interpretación, un entendimiento positivo. Dije, bueno, ya está, esto pasó. Ahora, ¿cómo quiero vivir este duelo? ¿Cómo quiero interpretar o vivir su muerte? Y yo lo tomé como una motivación, lo tomé como, bueno, ahora hay un montón de cosas que quiero hacer, quiero esforzarme, quiero eh, hacer las cosas bien, ser bueno con otras personas, en honor a mi abuela, por mi abuela. Bueno, ahora voy a ir, voy a trabajar toda esta semana, me voy a romper el ojete en el gimnasio o lo que sea, en honor a mi abuela. Entonces, eso es mucho más poderoso que, ay, porque se murió, me dejó, me abandonó, no la voy a volver más, etc. Que otro día también hablaré del tema de la muerte, pero cuando vos llorás la muerte de una persona, estás llorando por ego, estás llorando por una causa egoísta tuya. Porque, bueno, no me voy a enredar más, pero el punto es ese. Si vos llorás la muerte de una persona, es por una causa que te afecta a vos, pero que nada tiene que ver con esa persona.
Y ojo, no está mal llorar una persona, es algo entendible, es algo súper normal. Yo, como dije, mismo lloré a mi abuela, aunque no fue tanto tiempo. Eh, pero bueno, sí hay que entender eso también, de que uno llora por cosas que le duelen a uno y por interpretaciones que tenemos nosotros, que son temas nuestros, pero que no tienen que ver con esa persona en sí. Y esto se entiende también claro cuando, por ejemplo, la persona que murió estaba sufriendo mucho. Mi abuela, en su caso, murió de una noche, o sea, durante la noche, amaneció y estaba muerta, que también fue muy loco que ella siempre dijo que quería morir así, terminó muriendo así. Em, pero bueno, si ella hubiese sufrido, por ejemplo, sus últimos días, o mi tía abuela, que murió a los 92 años, y ella ya en su última etapa estaba medio mal de la cabeza, ya eh, había sufrido bastante, tenía problemas neuronales, etcétera. Si yo lloro su muerte, o sea, ¿qué es lo que estoy llorando? Que ya no está acá viva conmigo, con nosotros, que se fue, etcétera. Pero si yo pudiese volver a traerla a la vida y que vuelva a estar ahí, ¿realmente le convendría? ¿Sería algo bueno para ella o sería extender más su sufrimiento? Bueno, espero que con eso se entienda un poco el punto. Y a pesar que me fui por otro tema, en realidad todo está relacionado. O sea, yo siempre que pienso en desarrollo personal o que hablo de este tipo de cosas, literalmente todo está de alguna forma vinculado con todo. Y también la mayoría de las veces como la solución práctica, dicha en palabras, es sencilla, pero aplicarla a veces cuesta más. Y la mayoría de las veces cuesta más aplicarla justamente por lo que decía recién, recién, cuando empecé, por cómo se siente uno. Siempre la raíz del problema es algo emocional. Si yo quiero trabajar más o entrenar más o rendir más en cualquier área, yo puedo decidir cómo hacer el esfuerzo y proponerme hacerlo y empezar a hacerlo. Pero si yo no gestiono bien el sufrimiento, si yo no gestiono bien el estrés, el cansancio, etcétera, en algún momento lo voy a terminar dejando. Y a eso me refiero con que la raíz siempre es una emoción. No necesariamente tiene que ser una emoción en el sentido de tristeza o felicidad o enojo, qué sé yo, sino que mismo puede ser como una sensación, como el cansancio o el estrés, ¿ok? Eh, es una gestión de las cosas que sentimos, sean emociones propiamente dichas como lo que decía recién, tristeza, o sea el cansancio, el dolor, etcétera. Pero bueno, no somos robots, somos personas, obviamente somos seres limitados, no somos seres infinitos, ni perfectos, ni nada de eso. Entonces son cosas con las que vamos a tener que lidiar toda nuestra vida, no queda otra. Pero sí hay un montón de herramientas y cosas para llevarlas de la mejor manera y para sacarle el mayor provecho a la vida. Que sacarle el mayor provecho a la vida básicamente es como, para mí, ¿no? Es hacer lo que uno quiere hacer y lograrlo lo máximo posible. Y si además lo que uno quiere hacer o tus sueños son cosas positivas que además de hacerte bien a vos le hacen bien a otras personas, mucho mejor. Pero realmente se trata de eso. Bueno, ya no sé cuánto llevo de video. Espero que el plano esté bien, que me vea bien en la cámara, que no esté muy al costado ni nada de eso. Pero bueno, creo que acá salió información bastante interesante. Como ya dije en los otros dos videos, muchas gracias por escuchar. No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que se extendió un poco, entonces realmente que haya personas que hayan visto un video completo de mí, algunas de ellas sin siquiera como conocerme o saber quién soy, etcétera, y confiar como ese tiempo en escuchar un video mío y no de alguien más famoso, más conocido, más inteligente, lo que sea, es algo
que realmente le doy bastante peso y bastante importancia. Así que muchas gracias y nada, que tengas un buen día, una buena noche, una buena tarde, etc. En algún otro video nos estaremos viendo de vuelta o escuchando.